Siempre he sido el tipo de persona que cree en el trabajo duro por encima de todo. No nací en el dinero ni en el privilegio, sino que fui construyendo mi vida poco a poco, paso a paso. Soy Hannah, tengo 32 años. Soy gerente de marketing en una empresa tecnológica de tamaño medio, con una vida cómoda y justo la libertad suficiente para sentir que iba bien. En apariencia, parecía que tenía todo lo que necesitaba. Una carrera exitosa, un apartamento que amaba, un puñado de amigos que me habían acompañado en todo. ¿Pero la familia? Ahí es donde siempre se complicaba. No es que no amara a mi familia. De hecho, lo hacía, más de lo que probablemente debería, considerando lo poco que parecían preocuparse por mí a cambio. Siempre había sido la responsable, la confiable. Mi papá, Robert, se volvió a casar cuando tenía unos 25 años, y de repente ya no era el centro de su mundo. Ahí apareció Débora, su segunda esposa. Ella era el tipo de mujer que podía encantar a cualquiera, para que hiciera exactamente lo que ella quisiera. Y aunque nunca pude reprobarle su amabilidad, nunca me sentí del todo cómoda a su alrededor. Al principio no fue un problema evidente, pero con el tiempo noté lo rápido que se convirtió en el centro de la vida de mi papá. Luego estaba Sophie, la hija de Débora de su primer matrimonio. Sophie era más joven que yo. Tenía 28 años, y era una encantadora nata, siempre la favorita. Ella nunca tuvo que esforzarse para ganar amor. Simplemente parecía que éste le llegaba de forma natural. Era difícil no sentir resentimiento por ello, especialmente porque yo me esforzaba al máximo para obtener la aprobación de mi papá, mientras que Sophie atravesaba la vida consiguiendo lo que quería sin apenas mirarme. La tensión no siempre era obvia, pero estaba ahí. En las cenas familiares, Sophie mencionaba cómo su madre y su padre ya habían planeado su futuro, mientras que a mí me dejaban descubrir el mío por mi cuenta. Débora solía lanzar comentarios acerca de lo afortunada que era por haber encontrado mi propio camino, pero siempre sonaban condescendientes, como si yo fuera un proyecto en el que ella había trabajado, pero que nunca pudo terminar. Mientras tanto, mi papá, Robert, permanecía callado. Nunca fue cruel, pero tampoco era especialmente cariñoso. Era distante, emocionalmente inaccesible, y así siempre había sido. Era un buen proveedor, pero ahí terminaba la conexión. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de lo favorecida que estaba Sophie. Estábamos en una reunión familiar, y mi papá había mencionado recientemente que planeaba actualizar su testamento. No esperaba nada significativo. Después de todo, había aceptado que él no era del tipo sentimental, pero lo que me tomó por sorpresa fue lo emocionada que se puso Sophie al oír la conversación. Ella seguía soltando indirectas de que probablemente se quedaría con todo, incluida la casa. Mi papá no la corrigió, ni siquiera pareció importarle. Simplemente se rió, como si se tratara de una broma que nadie había pedido pero de la que todos tenían que reír. Aún así, lo reprimí. Yo tenía mi propia vida y no necesitaba la aprobación de mi papá para tener éxito. Me lo repetía a mí misma. No necesitaba su dinero ni su amor. Había forjado mi propio camino. Pero eso no quiere decir que no doliera ver cómo a Sophie se le entregaba todo con un simple gesto. Y luego llegó el día en que decidí comprarle un regalo a mi papá. No fue algo grandioso, al menos no al principio, pero sentí que era lo correcto. Siempre había querido hacer algo significativo por él, algo que le mostrara que me importaba. Así que le compré un SUV, y no cualquier SUV. Este era algo que él podría disfrutar durante años. Era elegante, práctico, y se adaptaba perfectamente a su estilo de vida. Él estaba envejeciendo, y pensé que un buen y resistente coche sería algo que apreciaría. Tal vez no era el tipo de regalo que gritara «te quiero», pero era el tipo de detalle considerado que imaginé que él valoraría. Nunca olvidaré el día en que le entregué las llaves. No explotó en lágrimas ni me elogió por mi generosidad, pero pude ver un destello de algo en sus ojos. Tal vez sorpresa, gratitud o simplemente alivio de no tener que comprarlo él mismo. De cualquier manera,
se sintió como una pequeña victoria para mí, algo que hacía que nuestra relación tensa pareciera un poco más genuina. «Gracias, querida», dijo con una sonrisa que parecía más cortés que sincera. «Esto es muy bonito». «No es nada, en realidad», respondí, minimizando el gesto, aunque una pequeña parte de mí esperaba que viera el esfuerzo que había puesto. No hizo gran cosa, pero en ese momento no importaba. Le había dado algo significativo, y eso bastaba. En ese instante, no sabía que ese regalo llegaría a significar algo mucho más importante y doloroso de lo que jamás imaginé. Pero a medida que pasaban los días, el malestar que siempre había sentido empezó a resurgir. Sofía apenas reconoció el regalo y Débora tampoco lo mencionó. No era la ausencia de elogios lo que me molestaba, sino el sutil aire de indiferencia que los envolvía, como si mi gesto se hubiese perdido en el ruido de fondo de sus vidas. Traté de ignorarlo, pero no pude evitar preguntarme, ¿acaso yo era solo una ocurrencia tardía en esta familia? Cuando volví a visitarlos, vi a Sophie mirando el SUV. Hizo un comentario casual sobre lo bonito que era, pero había en su tono un dejo, como si ya estuviera calculando cómo hacer lo suyo. Débora, como de costumbre, mostraba esa sonrisa habitual que nunca llegaba a sus ojos, y me encontré cada vez más frustrada. Le había dado a mi papá un regalo, algo que pensé demostraría que me importaba, algo que esperaba finalmente lo hiciera verme no solo como su hija, sino como alguien que se había ganado un lugar en su corazón. Pero lo único en lo que podía pensar era en lo poco que significaba en el gran esquema de las cosas. Le había regalado a mi papá un SUV nuevo, y sin embargo, parecía que nada de lo que hacía podía igualar lo que Sophie recibía sin esfuerzo. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta. Esta nunca sería mi familia de la manera que yo quería. Yo siempre sería la que tuviera que demostrar mi valía, y ellos siempre serían los que recibían todo sin luchar. Estaba harta. Es curioso cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un día todo se siente estable y al siguiente te encuentras en medio de una tormenta inesperada. Así fue el día en que recibí la llamada de mi abogada. Era otra tarde típica de martes, hasta que dejó de serlo. Acababa de terminar una reunión en el trabajo y me dirigía a mi coche cuando vi las llamadas perdidas en mi teléfono. Una era de mi hermano, Eric, y la otra de un número desconocido. El mensaje de voz de Eric fue breve, casi mecánico, como si hubiera ensayado las palabras de antemano. «Papá se ha ido, Hannah. Mañana leerán el testamento. Deberías venir». Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Papá se había ido. La realidad no me golpeó de inmediato. Mi papá era mayor, claro, pero no había estado enfermo. Al menos, no de lo que yo supiera. Llamé de inmediato a Eric, pero no respondió. Colgué y escuché el otro mensaje. «Habla Linda de la oficina legal de Henderson & Co. Llamo respecto al patrimonio de tu papá. Leeremos su testamento mañana a las 2 p.m. Por favor, avísame si puedes asistir». Su voz era calmada, distante. No sé por qué, pero algo en la forma en que dijo «patrimonio» hizo que mi corazón se acelerara. No lo había esperado. Tampoco esperaba sentirme tan insegura. Mi papá y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos, pero aún así, la idea de su partida dejaba un sentimiento inquietante en mi pecho. Siempre había sido tan distante. No es que tuviéramos grandes conversaciones emocionales, pero él era mi papá, a su manera callada. Siempre había estado ahí, y ahora se había ido. La lectura del testamento no era algo en lo que realmente hubiera pensado. Quiero decir, no esperaba que él me dejara algo. Había construido mi vida por mí misma, mi carrera, mi apartamento, mi independencia, pero mientras conducía hacia la oficina legal la tarde siguiente, me preguntaba qué se sentiría. ¿Habría algún cambio de última hora? Finalmente reconocería lo mucho que había trabajado. Existiría la posibilidad de que me dejara algo, aunque fuera un símbolo. Llegué a la oficina justo antes de las 2 p.m., sin saber qué esperar. El edificio era antiguo, del tipo en el que esperarías que trabajasen abogados,
Paneles de madera, herrajes de bronce, un aire espeso de formalidad que me hacía sentir aún más fuera de lugar. Adentro, Linda me recibió y me condujo a una pequeña sala de conferencias donde Eric ya estaba sentado. «Hola», dijo con voz monótona. No parecía triste ni enojado, simplemente neutral. «Hola», respondí, tomando asiento junto a él. Hubo un incómodo silencio antes de que Linda entrara con los documentos legales. Se sentó al frente de la mesa, se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento. No esperaba nada grandioso. Mi papá no era del tipo sentimental. Pero mientras Linda leía, algo empezó a sentirse mal. Su voz era firme, pero hizo una leve pausa al mencionar al primer beneficiario. Sophie. Sophie, mi hermanastra, la niña dorada de mi papá, la hija de Débora. Todos mis bienes, incluida mi casa, mis ahorros y mis pertenencias personales, se dejarán a mi hija, Sophie Mitchell. Leía Linda, con la voz apenas modulada. Parpadeé. ¿Qué?, murmuré para mí misma. Linda ignoró mi interrupción y continuó. Esto incluye la casa familiar, todas las cuentas bancarias, acciones y el Range Rover 2023 que compré recientemente. Sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Me quedé sin aliento. ¿Sophie? ¿Sophie? Mi papá, el hombre que siempre había sido distante, ¿había dejado todo a Sophie? A la mujer que ni siquiera conocía el valor del trabajo duro. Ese coche, símbolo de mi intento por demostrarle que me importaba, ahora era de ella. Sentía la ira acumulándose en mi interior y sabía que no iba a dejarlo pasar. Pero al mismo tiempo, no sabía por dónde empezar. No era como Sophie, no tenía un sentido de derecho ni el encanto que hace que las personas te den lo que quieren. Siempre tuve que luchar por todo, pero eso no significaba que me iba a rendir. Esto no era solo por el coche o el dinero, era por la última decisión de mi papá, una decisión que, para mí, era un bofetón. No paraba de recordar sus palabras, aquellas mismas que se leyeron en esa sala de conferencias estéril. A Sophie se le había dado todo sin esfuerzo. Yo había pasado años forjando mi propio camino y él me había dejado nada. Ni siquiera un símbolo de cariño, ni un reconocimiento de que existía más allá de ser la hija responsable. Siempre había sido emocionalmente inaccesible, pero esto era algo peor. Era una traición que no sabía cómo enfrentar. En los días siguientes, evité a Sophie. No quería enfrentarla. Ella era arrogante, y ya había dejado claro que sentía que todo lo que había pasado era su legítima herencia. Débora, mi madrastra, me llamó 1 o 2 veces intentando ofrecer palabras vacías de consuelo. Pero yo no estaba interesada. Ella era igual de cómplice en todo esto. Había sido quien animó a mi papá a tomar decisiones que siempre favorecían a Sophie. No tenía ilusiones sobre Débora. Ella quería mantener feliz a Sophie, y eso significaba conservar el statu quo. No podía dejarlo pasar, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando decidí llamar a Greg. Greg era un viejo amigo de la familia, alguien que había conocido a mi papá durante décadas. No estaba presente en la lectura del testamento, pero tenía la corazonada de que él podría saber algo que me ayudara. Lo encontré en un tranquilo café unos días después. Tenía poco más de 60 años, y aunque siempre había sido un hombre jovial y algo excéntrico, sabía que no me mentiría. Estaba sentado en una cabina en una esquina, su rostro marcado por la edad, pero sus ojos seguían vivos. Me saludó calurosamente, levantándose para darme un breve abrazo antes de que me sentara frente a él. «Todavía te cuesta aceptar que tu papá se ha ido, ¿verdad?», preguntó con voz amable, aunque cargada de tristeza. Asentí, intentando controlar mis emociones. Sí, aún es difícil de creer. Pero quería hablar contigo de otra cosa, algo que no me cierra. Greg alzó una ceja. «¿Qué tienes en mente?», dudé un momento, sin saber cómo expresarlo. «Es sobre el testamento. El hecho de que papá haya dejado todo a Sophie. Simplemente no lo entiendo».
Greg se recostó, frunciendo el ceño pensativamente. No sé mucho sobre las finanzas de tu papá, pero sí sé que había estado hablando de hacer algunos cambios antes de fallecer. ¿Cambios?, pregunté, con el corazón acelerado. ¿Qué tipo de cambios? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Me lo mencionó un par de veces en el último año, más o menos. Estaba empezando a darse cuenta de que Sophie no estaba exactamente preparada para la responsabilidad de manejarlo todo. Habló de actualizar su testamento para asegurarse de que todo se administrara adecuadamente, especialmente la casa. Le preocupaba que ella no pudiera manejarlo. Enderecé la espalda. Entonces me dices que estaba pensando en cambiar su testamento. Sí, dijo Greg asintiendo lentamente. Iba a dejarte más a ti, especialmente en lo que respecta a la administración de su patrimonio. Pero no estoy segura de que lo haya hecho realmente. Sentí una oleada de adrenalina. Entonces, si no hizo ese cambio, el testamento que leyeron, ¿no es lo que él realmente quería? Greg negó con la cabeza. No parece ser así. Me dejó claro que quería asegurarse de que el patrimonio estuviera en buenas manos, y tenía más confianza en ti que en Sophie. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo en esa lectura había sonado mal. Esto no era la decisión que mi papá habría tomado. No se hubiera pensado bien las cosas. Pero si había tenido la intención de actualizar el testamento y no tuvo la oportunidad, entonces la herencia de Sophie estaba manchada. Respiré hondo, tratando de asimilarlo. ¿Y ahora qué hago? Greg se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Bueno, si hay alguna duda sobre la validez del testamento, siempre podrías considerarlo impugnarlo. No será fácil, pero si estás segura de que tu papá iba a hacer esos cambios, podrías tener un caso. La idea de impugnar el testamento me pareció casi imposible. Significaría enfrentarme a Sophie, a Deborah e incluso a Eric. Pero sabía que, si no hacía algo, lo lamentaría por el resto de mi vida. Tenía que luchar por lo que era mío, aunque fuera solo un símbolo de lo que mi papá me había arrebatado. El coche, el SUV que yo le regalé, era mío. No iba a permitir que Sophie lo tomara solo por culpa de un papel que no reflejaba sus verdaderos deseos. Agradecí a Greg por la información, con la mente ya llena de planes. No iba a permitir que Sophie se quedara con el coche. Ese era el primer paso. Pero también sabía que debía actuar con cautela. Si me lanzaba con demasiada fuerza, demasiado rápido, correría el riesgo de alienar al resto de la familia. Tenía que ser astuta. Esa noche, no pude dormir. No paraba de pensar en Sophie. Ya la veía conduciendo el SUV, presumiéndolo como si fuera una insignia de honor. La imaginaba al volante, con esa misma expresión arrogante, como si mereciera todo lo que se le daba. Pero no era así. Yo había trabajado por todo lo que tenía. Me había ganado mi independencia y no iba a permitir que Sophie me la arrebatara. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Ya no iba a esperar. Iba a actuar. No me iba a quedar de brazos cruzados mientras ella disfrutaba de lo que no le pertenecía. Sabía que era arriesgado, pero era la única forma de asegurarme de que los deseos finales de mi papá no se enterraran bajo una montaña de codicia y derecho. Iba a recuperar el SUV, pero tenía que ser estratégica. El primer paso estaba claro. Tenía que reunir toda la información posible. Necesitaba ver el testamento de nuevo, analizar su redacción, buscar algún vacío legal. Y una vez que tuviera todo en orden, haría mi jugada. Sophie no se iba a salir con la suya. Iba a recuperar lo que me pertenecía, aunque tuviera que derribar los muros que mi papá había levantado entre nosotros. Era hora de luchar por mí misma. Había tomado mi decisión. A la mañana siguiente de hablar con Greg, llamé a una grúa. El plan era simple. Iba a recuperar el coche, ese que mi papá conducía hasta el día en que murió, el que Sophie ahora creía que podía presumir como si fuera su derecho de nacimiento. Ya no se trataba solo del coche. Era una cuestión de defenderme y de recuperar lo que me habían arrebatado sin mi consentimiento. No le avisé a Sophie ni a Deborah.
No se merecían esa cortesía. Si algo había aprendido en los últimos días, es que esas personas no se preocupaban por mí. Mi papá no se preocupaba por mí. Solo se interesaban por su propio confort, por su propio control. Era hora de retomar el control de mi vida. Llegué a la casa de mi papá alrededor del mediodía. La entrada estaba vacía y pude sentir mi pulso acelerarse. Había pasado horas planeando esto, sabiendo que no podía dar marcha atrás ahora. Esto ya no se trataba solo del coche. Se trataba de demostrarme que tenía el poder de cambiar la narrativa, de dejar de ser la ocurrencia tardía en una familia que siempre me había descartado. El coche de Sophie no estaba en la entrada, pero sabía que probablemente estaba adentro. La había visto publicar una foto en redes sociales esa misma mañana, presumiendo de un viaje espontáneo que estaba realizando. El momento no podía haber sido más perfecto. Si iba a hacerlo, tenía que ser ahora. Me acerqué a la puerta principal y toqué el timbre. Débora la abrió casi de inmediato. Me miró, y pude notar en su expresión que ya sabía que algo andaba mal. Hubo un momento de silencio entre nosotras, y pude sentir la tensión en el aire. «¿Qué haces aquí, Hannah?», preguntó con un tono cortés pero punzante. «No vienes a causar problemas, ¿verdad?». «Para nada», respondí, con voz firme a pesar de la ira que bullía en mi interior. «Vine a recuperar lo que es mío». Ella levantó una ceja, claramente confundida. «¿De qué hablas?». «El SUV», dije, dejando caer las palabras con la fuerza que pude reunir. «Es mío. Voy a recuperarlo». Su expresión cambió. La máscara cortés se desvaneció ligeramente. «Disculpa. Tu papá se lo dejó a Sophie. Ahora es de ella». «No, no lo es», exclamé. «Fue un regalo que le hice a mi papá. Y ahora Sophie cree que puede reclamarlo por un testamento que ni siquiera refleja lo que él quería. Voy a recuperarlo». Débora abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera responder, oí el zumbido de un motor aproximándose por la entrada. Me giré y vi una grúa doblando la esquina. Mi corazón se aceleró. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Débora, elevando la voz. «No puedes simplemente llevarte el coche. No tienes derecho». No le di el gusto de responder. Caminé hacia la grúa y el conductor, un hombre mayor de semblante tranquilo, bajó y me asintió. «Listo cuando tú lo estés», dijo con voz firme. Respiré hondo, sintiendo una oleada de poder. Esto estaba sucediendo. El coche, símbolo del descuido de mi papá y del premio que Sophie presuntuamente ostentaba, estaba siendo retirado. Ya no iba a permitir ser ignorada, ni por ella, ni por nadie. «¡Espera!», gritó Débora, pero no me detuve. «Lo estoy recuperando, Débora», afirmé sin mirar atrás. «Y no hay nada que tú o Sophie puedan hacer al respecto». Mientras el conductor aseguraba el SUV, vi que la puerta principal se abría detrás de mí. Sophie salió, con sus gafas de sol puestas y una expresión de confusión al ver lo que sucedía. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó, con voz aguda como si acabara de arruinarle el día. No me inmuté ante su tono. «El coche está siendo embargado, Sophie. No te lo puedes quedar». Sus ojos se entrecerraron. «¿De qué hablas? Papá me lo dejó. No puedes llevártelo solo porque estás molesta». La miré fijamente, sintiendo cómo la ira volvía a subir. «Esto no fue lo que papá quiso, Sophie. Él planeaba cambiar el testamento, y tú lo sabes. No iba a dejarte todo. Pero ahora que él se ha ido, voy a recuperar lo que es mío». Sophie abrió la boca para discutir, pero se detuvo al ver al conductor asegurando el coche. Miró a Débora, quien estaba congelada en el porche, con una expresión de incredulidad y frustración. «Esto es ridículo», murmuró, su voz temblorosa de ira. «¿Crees que puedes simplemente tomar lo que es mío? Eres patética. No estoy tomando lo que es tuyo», dije, con voz calma pero firme. «Estoy recuperando lo que nunca debió haber sido tuyo. Estoy harta de ser la opción secundaria. Estoy harta de siempre dar un paso atrás. Este coche es solo el comienzo.
Sophie se adelantó, con los ojos ardiendo. Estás cometiendo un gran error, Hannah. Te arrepentirás. Negué con la cabeza, sin darle el gusto de reaccionar. No, te arrepentirás. Con eso, el SUV fue enganchado y comenzó su lento trayecto hacia la grúa. Observé, sintiendo el peso de lo que estaba haciendo. Pero incluso al ver la cara de ira de Sophie, sentí una extraña sensación de paz. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo por mí. No pedía permiso ni dudaba de mí misma. Estaba reclamando lo que me pertenecía y, si a Sophie no le gustaba, ese era su problema. Cuando la grúa se llevó el SUV, sentí cómo la ira comenzaba a disiparse. Ya no se trataba del coche, se trataba de retomar el control de mi vida, de reclamar lo que me habían arrebatado sin mi consentimiento. Ya no quiero formar parte de esta familia, murmuré mientras me alejaba, dejando atrás los escombros de una vida de negligencia emocional y manipulación. Sophie podía tener la herencia, podría tener todo lo demás, pero no iba a tener lo único que aún podía reclamar como mío. Los días siguientes a recuperar el SUV se sintieron surreales, como si hubiera salido de un sueño que jamás supe que estaba viviendo. No me importaba el drama que siguiera, pero sabía que habría consecuencias. Sophie no iba a dejar esto pasar. Débora llamaría, por supuesto, pero yo no estaba interesada en escuchar su versión de los hechos. La primera llamada llegó a la mañana siguiente de Débora. «Hannah, ¿qué demonios crees que estabas haciendo?», preguntó con voz fría y tensa de ira. «Estoy recuperando lo que es mío», respondí, manteniendo un tono firme. «No voy a disculparme por algo que sé que tengo todo el derecho de hacer». «Ese coche fue un regalo de tu papá para Sophie. No tienes derecho a quitárselo». La voz de Débora se elevaba con cada palabra, pero yo no me inmuté. «Le di ese coche a mi papá, Débora, no a Sophie. Ella no tuvo nada que ver. Tú eres la que debería saberlo. Mi papá tenía planes de actualizar su testamento y no voy a dejar que esto se salga de control». «Estás cometiendo un gran error», exclamó. «¿Vas a arruinar tu relación con esta familia por un coche? ¿Así ha llegado a ser todo?». Suspiré. «Esto no se trata de un coche, Débora. Se trata de respeto. Y me han faltado al respeto durante años. Si quieres seguir enojada conmigo, es tu problema, pero yo no voy a dar marcha atrás». No volví a saber de ella, ni de Sophie. Esperé que Sophie tuviera un berrinche, que exigiera que devolviera el coche, pero eso nunca sucedió. No era propio de ella dar marcha atrás. Así que, cuando vi una publicación en redes sociales unos días después, sentí que era el último clavo en el ataúd. Era una foto de Sophie frente a la casa de su madre, luciendo impecable junto a un coche nuevo. No era el Range Rover. Este era un elegante sedán deportivo plateado que parecía sacado de una revista. El pie de foto decía: «Algunas cosas simplemente están destinadas a ser mías. No todos lo entienden, nuevos comienzos». Observé la publicación durante mucho tiempo, sintiendo cómo las palabras se clavaban en mi interior. No tenía ninguna duda de que Sophie había usado el SUV como palanca, probablemente para ganarse a la familia por parte de su madre. Lo esperaba, honestamente. No iba a dejar que perdiera el coche sin pelear. Pero la arrogancia con la que lo lucía, la forma en que lo mostraba como un distintivo de superioridad, me hizo querer reír. Porque estaba claro, había sacudido su mundo. Unos días después, Eric finalmente se puso en contacto. Al principio no contesté, pero tras su tercer mensaje, cedí. «Hola», dijo cuando contesté. «Escucha, sé que las cosas han estado raras, pero solo quería hablar contigo sobre el coche». Me recosté, cruzando los brazos. «¿Sobre qué? No sé qué te pasa, pero creo que estás empeorando la situación. Sabes que el testamento es claro. A Sophie se le da todo. ¿Por qué te aferras a esa única cosa?». Sentí un destello de ira, pero no lo dejé ver. «No me estoy aferrando a nada, Eric. Solo estoy recuperando lo que mi papá me debía. ¿No lo entiendes?». Eric guardó silencio por un largo momento. «No lo entiendo.
no sé por qué te enfadas tanto. Papá no era perfecto, pero tomó sus decisiones. No puedes cambiarlas. No estoy tratando de cambiar nada, Eric, pero tú siempre has estado bien con las cosas como están. Yo ya no lo estoy. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Tal vez ya es hora de que despiertes y dejes de jugar sus juegos. No respondió, pero supe que había dejado mi punto claro. Ya no buscaba su aprobación. Había dejado de pedir validación a alguien, especialmente a alguien que no podía ver el verdadero problema. Unos días después, recibí una llamada de la oficina del abogado, la misma que había leído el testamento. Hannah, dijo con voz seria, he estado revisando el patrimonio de tu papá y las condiciones en que se manejó el testamento. Quería informarte que hay algunas discrepancias en cómo se llevó a cabo. Es posible que necesitemos revisarlo de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir con discrepancias? Bueno, parece que hubo testigos que no fueron documentados correctamente y no estamos seguros de si el testamento que tienes es el definitivo. Necesitaremos hacer una revisión más minuciosa. Enderecé la espalda, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara en mí. Esto ya no se trataba solo del coche. Existía la posibilidad de impugnar todo el testamento. Mi papá había tomado una decisión, pero si no era legalmente sólida, podría tener la oportunidad de recuperar lo que realmente me pertenecía. No sabía exactamente a dónde llevaría esto, pero ya no tenía miedo. Había recuperado el e-sub y eso en sí era una victoria. Nadie me había dicho que no podía defenderme y no permitiría que nadie me empujara de nuevo a la sombra. Tuviera o no la herencia de mi papá, ya no importaba. Había recuperado mi voz, mi poder, y eso era algo que nadie podía quitarme. Una semana después, Sophie llamó, y no fue lo que esperaba. No hubo gritos ni demandas sobre el coche, solo silencio, seguido de una voz suave, casi vacilante. Hannah, no sé qué decir, pero supongo que te debo una disculpa. Por todo. Al principio no supe qué responder. Fue inesperado, ese momento de reconocimiento. Pero de algún modo, sentí un cambio. Tal vez esa era su forma de darse cuenta de que yo no era solo una nota al pie en su vida. Tal vez, finalmente, entendía que las cosas tenían que cambiar. No hago esto por ti, Sophie, dije en voz baja. Lo hago por mí. Estoy harta de esperar a que alguien más decida mi valor. Colgué el teléfono sintiendo que, al fin, había encontrado paz. El drama aún no había terminado, pero no necesitaba ganarlo todo. Ya había ganado lo más importante. Había recuperado el control de mi propia vida. ¿Y el coche? Estaba estacionado en mi entrada y, cada vez que lo miraba, no veía solo un coche, sino un símbolo de haber reclamado mi lugar. No iba a permitir que nadie volviera a pisotearme. Ni mi familia, ni nadie. Había recuperado lo que era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía todo lo que necesitaba.